Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Le doy la bienvenida a los invitados a nuestro programa. En primer lugar, a Jan Martínez Arens, jefe de la corresponsalía del diario El País de España. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Dori Toribio, de Mediaset de España. Bienvenida también. Gracias, y Peter Schechter, analista político. Bienvenidos a los tres. Gracias. Vamos a hablar en primer lugar del discurso inaugural que ha dado el presidente de Cuba, el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que juramentó como nuevo presidente de Cuba el día de ayer en reemplazo de Raúl Castro, quien ha gobernado la isla desde el 2006, cuando se deterioró la salud de su hermano Fidel Castro. Es la primera vez desde la revolución en 1959 que un hombre distinto, con un apellido distinto a Castro, es el que dirige las riendas de la isla. El señor Díaz-Canel había sido primer vicepresidente en los últimos 5 años, es un firme aliado de Raúl Castro, y no se espera, Jan, que haya mayores cambios en la isla, ningún cambio radical. En su discurso inaugural, Díaz-Canel dijo que su mandato era asegurar la continuidad de la Revolución Cubana, dijo que la política exterior de Cuba se va a mantener sin ninguna alteración, y también dijo que en su discurso, por lo menos en gran parte de él, elogió a su predecesor y dijo textualmente: Cuba lo necesita, en alusión a Raúl Castro. Díaz-Canel dejó en claro también que no hay espacio para el capitalismo en Cuba. ¿Era eso lo esperado, Jan? ¿Qué más esperaba de este discurso? No, yo creo que se cumplió plenamente el guión, es decir, Díaz-Canel no existe. No, es un instrumento, un apéndice, un sosías, un espejo, podemos llamarle de muchas formas, de un señor que sigue mandando, que se llama Raúl Castro. La Constitución cubana consagra al primer secretario del Partido Comunista, que es el puesto que sigue ocupando Raúl Castro, la dirigencia del país por encima del Parlamento y por encima de la presidencia. Con lo cual, bueno, pues lo que han hecho es una operación más de maquillaje de las muchas que llevamos viendo en los últimos casi 60 años de poder, y yo creo que han perdido una oportunidad histórica, la ha perdido Raúl Castro, para retirarse todavía a tiempo. Yo creo que vamos a asistir a un presidente tutelado, a alguien que va a hacer lo que le diga Castro que haga, que eso es posiblemente la mayor virtud que tiene Díaz-Canel. Lo que ha demostrado es que de ese grupo de cachorros que nació en los años 90, donde había muchas esperanzas de renovación, que todos nos hemos ido creyendo, pues se han ido cayendo, y quien ha quedado es aquel que cumple mejor las órdenes del jefe. Bueno, pues este es el presidente ahora mismo de Cuba, y yo creo que no se va a esperar nada, y que a lo que asistimos fue prácticamente a una farsa política. Es decir, el Parlamento no aprobó nada, el Parlamento votó aquello que ordenó Castro que se votase, y además se vio en ese 99% de votos que recibió Díaz-Canel, que muestra que la disidencia es mínima. De hecho, el único voto en contra posiblemente fuera el del propio Díaz-Canel, por aquello de es una tradición parlamentaria de no votarse a sí mismo, ¿no? No, parlamentaria. Bueno, parlamentaria, de lo que sea en este caso. Pero bueno, creo que asistimos es a una escena más de una obra que yo creo que lleva demasiado tiempo durando. Dori, Jan ha recordado muy bien que Raúl Castro se va a quedar al mando del Partido Comunista Cubano hasta el 2021. ¿Qué le sorprendió, qué más le llamó la atención del discurso de Díaz-Canel, y cómo cree que van a ser las relaciones con Estados Unidos, que son bastante tensas en este momento, bajo Trump? Sorpresas ninguna, como decía Jan, todo esto era la puesta en escena que estábamos esperando, no hubo ninguna sorpresa, el discurso también entraba dentro de lo previsto, y al final Cuba sigue igual, hay un partido único y detrás de ese partido va a seguir liderando Raúl Castro, con lo cual los cambios vamos a ver cómo se producen. Sí estaba pendiente durante el discurso ayer de la reacción del pueblo cubano, tenemos muchos compañeros ahí en la isla, por ejemplo nuestro compañero Enrique Gómez Batista está allí, y me llamaban la atención dos cosas: una, la indiferencia, la mayoría de cubanos ni siquiera estaban pendientes del discurso porque efectivamente no es ninguna sorpresa y no esperan que haya ningún cambio en la isla con este relevo o dedazo, como están diciendo algunos medios, y después también muchos cubanos decían, bueno, pues por lo menos no es el apellido Castro otra vez. Es la primera vez en 6 décadas que hay un mandatario que no tiene el apellido Castro, y aunque es una sucesión y se ha elegido a dedo y en principio la continuidad está sobre la mesa, como el mismo Díaz-Canel decía ayer en su discurso, esta es la parte que subrayan algunos cubanos, de bueno, por lo menos no es otro Castro, es esta pequeña grieta que se abre aquí en un cambio, es la manera en la que se está observando desde allí. También
leía esta mañana un tuit de Joanny Sánchez, que como sabemos a veces consigue tuitear desde la isla, y ella sí decía que lo que se están preguntando hoy, la mañana después allí, es si realmente va a haber continuidad o después en la práctica vamos a ver algún tipo de reformas. Que esa es la pregunta que hay allí hoy sobre la isla, porque una cosa es lo que se promete cuando hay un guión esperado, cuando hay un nombramiento en el que obviamente es sin fisuras y con una continuidad esperada, pero otra cosa, y tú ponías sobre la mesa el papel de Estados Unidos, pero vamos a ver también otro tipo de relaciones internacionales, otra cosa es en la práctica, ¿qué va a pasar? ¿Se va a abrir la puerta a alguna reforma más o realmente se va a cumplir tal cual al pie de la letra el guión esperado? Esa también es una de las preguntas que sale desde la isla hoy. Tú sabes, Dori, que las reformas en Cuba lo llaman actualizar la revolución, porque no puede haber un cambio de la revolución. Entonces lo llaman la actualización, sí, la revolución 2.0, exacto. Pero en realidad, y bueno, ya han hecho, Raúl ha hecho reformas en el cual ha permitido un pequeño sector privado, porque no hay espacio para pagar toda esta gente, el gobierno no puede pagar toda esta gente. Entonces, pero en realidad, políticamente, estas reformas nunca han cambiado nada y lo que pasó ayer no cambia nada en Cuba. Realmente lo que tenemos en Cuba es un presidente que va a seguir haciendo lo mismo. Él, yo creo, aún más frenado, porque él está capturado entre los raulistas y los fidelistas, y no siendo un Castro, está absolutamente frenado entre estos lados. Entonces yo me esperaría aún menos de este presidente de lo que yo hubiera esperado de Raúl. Y por último, yo creo, tú hablaste de no tener más el nombre y el apellido Castro. Pues mira, no tener más el apellido Castro, Cuba se vuelve prácticamente, y digo prácticamente, no totalmente, irrelevante. O sea, porque si hay algo que el apellido Castro hacía, los hacía relevantes por este apellido que miró al imperialismo y dijo, no pasarán, y todas estas cosas simbólicas, pero sin el apellido Castro se vuelve prácticamente una pequeña isla pobre. ¿Qué diferencia hay entre Cuba y la República Dominicana? Pues caramba, en términos de tamaño, de crecimiento, la República Dominicana es mucho más rica. Y digo casi, y no totalmente, porque la simbiosis que hay entre Venezuela y Cuba es muy importante, porque de Cuba depende Maduro y la existencia de Venezuela. Entonces, ahí es donde sí hay una gran relevancia de Cuba todavía. Por eso le quiero preguntar a usted, Peter, sobre la relación económica cubano-venezolana, teniendo en cuenta que los cubanos quieren ver su economía en alguna mejora, alguna mejoría tiene que haber para ellos. Pero los cubanos dependen del petróleo que viene de Venezuela y esa caída se ha producido en los últimos años. Estaba mirando cifras antes de entrar al programa. En el 2016 se produjo una de las mayores caídas, 20% de la caída de subsidio de petróleo venezolano. El 60% en ese año de la demanda cubana venía precisamente, de demanda de petróleo venía de Venezuela. ¿Cómo va a ser el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para afrontar las dificultades económicas que tiene si no tiene el apoyo de Cuba en este momento? El apoyo de Venezuela, perdón. El apoyo de Venezuela seguirá haciendo todo lo que pueden, porque los cubanos están prácticamente en control de las funciones de la seguridad del Estado en Venezuela. O sea, es un Estado que depende de la capacidad de inteligencia cubana en este momento. Entonces, eso lo pagan con el petróleo. Y el problema es que Venezuela cada día produce menos petróleo porque son incapaces de mantener y modernizar su planta de producción petrolera. Entonces, cada día Venezuela produce menos petróleo, cada día Venezuela se empobrece más, hay menos para repartir con Cuba. Entonces, esto es lo que estamos viendo es otra vez para Cuba lo que les pasó con la Unión Soviética. La Unión Soviética, que les daba todo, compraba azúcar a precios absurdos, y de repente se empieza a desmoronar la Unión Soviética y después desaparecer la Unión Soviética. Entonces Cuba pasa por unos años terribles de sufrimiento económico. Yo temo que lo que va a pasar es exactamente lo mismo. O sea, Venezuela, yo no sé cuándo, pero está destinada este gobierno en Venezuela está destinado a fracasar, y la producción petrolera en Venezuela va a disminuir, y esto va a producir la misma dureza y sufrimiento en Cuba de lo que produció cuando desapareció la Unión Soviética. Cambio de tema, Jan, para hablar de México, porque vienen elecciones el 1 de julio. Y Andrés Manuel López Obrador se perfila como el favorito para ganar las elecciones. Las últimas encuestas le dan el 48% de las preferencias del electorado,
Luego tiene a Ricardo Anaya en segundo lugar, le sigue con un 32% en la intención de voto. Ricardo Anaya es del Partido de Acción Nacional. Y luego viene el candidato oficialista, que es del Partido Revolucionario, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, que está en tercera posición, que tiene un 18% de las preferencias de los votantes mexicanos. Su diario El País trae un análisis del voto, de cómo ese voto se está distribuyendo por edad, por sexo, por nivel de estudios económicos, religión, etc. López Obrador domina entre los jóvenes en el sur, especialmente en las zonas muy cercanas a Tabasco, que es su estado natal. Pierde fuerza con las mujeres. José Antonio Meade tiene arraigo entre los más religiosos. Y Ricardo Anaya recibe la preferencia de los votantes que están más en el centro ideológico y también en el centro geográfico del país. ¿Qué le llama la atención de la distribución de los votantes y qué peligro hay de que Andrés Manuel López Obrador efectivamente se convierta en el ganador de las elecciones? Bueno, respecto a la radiografía, yo creo que lo más interesante es que López Obrador, que es el candidato de más edad y que más tiempo lleva en la liza política mexicana, que es muy erosionante, es el que más atrae a los jóvenes. Es decir, ese es pasó con Bernie Sanders de aquí, ¿no? Ese es el factor determinante de todo ello y que posiblemente le dé la victoria. Es decir, yo creo que a 2 meses y medio de las elecciones es el favorito absoluto. La diferencia es muy alta, son más de 15 puntos respecto a Anaya y más aún respecto a Meade. Estos dos no despegan. Anaya tuvo un buen arranque, pero se ha quedado bloqueado, están empezando a tocar ya sus techos. Las rencillas entre ellos han beneficiado a López Obrador y las posibilidades de quiebra en la candidatura de López Obrador, que sí las tuvo en las pasadas convocatorias electorales, ahora parecen realmente difusas. Hay 2 peligros. Una son los debates electorales. Él no es bueno en los debates, pero también es verdad que son muy acartonados los debates mexicanos, es decir, participan todos los candidatos, hablan por orden, se les hace unas preguntas ya pactadas, es decir, no hay un cara a cara en el modelo americano o incluso en el español. Tiene muy fácil salir vivo de los debates, y luego también hay que reconocer que ninguno de los otros es un excelente o carismático orador, quizá Anaya sea el más hábil. Y luego está la posibilidad, México siempre presente, de un escándalo. Los mexicanos juegan al escándalo francamente con una fiereza que yo creo es inigualable en América. Ahora, López Obrador es el hombre más investigado posiblemente de la historia de México. Lleva 12 años, el PRI le ha buscado todas las cosquillas que ha podido, el PAN cuando estuvo en el gobierno se las ha buscado, es decir, no hay nadie en México, ningún político que posiblemente no haya sido escrutinizado en busca de algún error, con lo cual, vamos, parece difícil que a estas alturas de campaña pueda salir esa bomba nuclear que le haga apearse. Ahora mismo, a 2 meses y medio, es más que favorito López Obrador. Dori, Ricardo Anaya se va a enfrentar en este debate presidencial el 22, este domingo, este 22 de abril. Como muy bien describía Jan, el formato es bastante rígido, son 2 horas de debate que van a ser en el Palacio de la Minería en Ciudad de México. Y la pregunta es si es que Ricardo Anaya va a lograr acortarle distancia al favorito como es Andrés Manuel López Obrador en ese debate y en lo que resta del proceso de la campaña. Es difícil ver que vaya a haber cambios porque efectivamente la ventaja, o eso parece, la ventaja de López Obrador ahora, es difícil ver que vaya a perder las elecciones. Ahora bien, quedan 2 meses y medio hasta julio, 2 meses y medio en política es una eternidad. Efectivamente está el riesgo de los escándalos y además añadiría a ese escenario que dibujaba Jan más factores de riesgo, como por ejemplo el presidente que hay a este lado de la frontera, Donald Trump, que siempre es un factor inesperado. Vamos a ver qué pasa con el NAFTA, si en estos 2 meses y medio hay algún tipo de anuncio o no que pueda afectar también a la campaña. Y efectivamente el reto más inmediato son los debates, que sí, es cierto que están muy acartonados, pero es que ahora hay un factor que no había antes, que son las redes sociales.
y ahora las redes sociales también cuentan mucho para los resultados de los candidatos. Así que eso va a ser interesante ver cómo funciona ahora la dinámica de los debates electorales en México este domingo con el factor de las redes sociales, porque ahora ya no hay solo que ganar los debates en televisión o en el escenario del debate, también hay que ganarlos después, en el diálogo de las redes sociales y las dinámicas que se generan con los GIFs y los hashtags y los debates propios. Obviamente es un factor menor, pero esta vez también influye. Cuando los debates tienen este formato tan rígido, es un factor que influye sobre todo en ese voto más joven que estábamos subrayando ahora. Y dos, hay una cosa que también se me hace muy curiosa de estas elecciones en México y es cómo hay muchos factores que tienen mucho que ver con los escenarios políticos en otros países del mundo. Como ahora mismo hay tantos países en el mundo que tienen un escenario político muy similar. Estábamos hablando antes de un candidato veterano que lleva 4 décadas en política y ahora atrae al voto joven, como sería en este caso de López Obrador. Pero también está el factor ahora mismo en México de la ira, del hartazgo, del cansancio de los mexicanos con el partido en el poder, lo que está haciendo que se vuelquen a otro candidato, para mí, como uno de los factores principales. Y este es un escenario que estamos viendo en muchísimos países del mundo y que está decidiendo muchas elecciones en muchos países. Como los ciudadanos y los votantes están tan cansados y hartos de la clase política en general, pero en concreto de los partidos que están en el poder, que votan las opciones que, en principio, con análisis más racionales no parecerían las más lógicas en ese momento o con las tendencias contrarias en ese momento en esos países, pero que, sin embargo, acaban decantando el voto. Como la ira está siendo un factor en tantísimos países y ni los medios de comunicación ni los propios políticos saben gestionarla bien y acaban produciéndose estas decantaciones en las elecciones después. ¿Habrán sorpresas, Peter, o ya está todo decantado en México? No, mira, tú sabes que yo pasé mi vida profesional siendo un consultor político en elecciones y me parece esta elección curiosa por muchos motivos. O sea, primero, el motivo que mencionaron ustedes dos, que es el tema de aquí tienes un señor muy mayor que ha estado en el escenario, la gente pide algo nuevo, algo diferente y lo que tenemos es algo viejo y que ha estado ahí muchísimo tiempo. Es rarísimo, me parece rarísimo. Pero la otra cosa que me parece que llama mucho la atención es esto es como exactamente como dijo Dori, esto es una elección sobre cambio. La dinámica de esta elección es cambio. Es sobre el eje de cambio que estamos haciendo, que estamos mirando esta elección. O sea, no va a ganar Mid porque Mid es el PRI y el PRI tiene que perder. Entonces, eso es claro de todas las encuestas. Entonces, la única pregunta es ¿cómo sube Anaya? Y a esa pregunta pasan cosas raras. Por ejemplo, el PRI acaba de mandar 1 mes y medio, 2 meses de misiles nucleares contra Anaya. O sea, claro, el PRI lo explica porque tenemos que bajar a Anaya para que Mid lo suba. Pero hay otra explicación que muchos dan, que es muy rara, que el PRI quiere que gane AMLO. Porque AMLO es un viejo priista, fundamentalmente. Él vino del PRI, era priista, y con AMLO podemos negociar, nos podemos entender, nos podemos quedar más o menos en el poder. O volver al poder. Volver al poder. No y va a ser mucho más fácil con AMLO volver en el próximo sexenio de hacerlo con Anaya. Y mira, a mí me parece muy interesante. La otra cosa interesante que pasa con Anaya es que él tiene una pequeña pero muy importante disidencia con Margarita. Margarita Zavala. Margarita Zavala, la mujer del expresidente Calderón, pero que es una política importante en México, que se lanzó como candidata y tuvo una pugna muy feroz con Ricardo Anaya. Y ella se ha lanzado a la presidencia ahora como independiente. Entonces, ha quitado 5%, 4, 5, 6% de votos de Anaya que le hacen daño. Y yo no creo que los va a devolver. Hay mucha presión en el PAN para que Margarita se salga de la contienda. Yo creo que no se va a salir. Entonces, Anaya es un candidato dañado. Vamos a un corte comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de política estadounidense. Vamos a hablar de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, muy recordado sobre todo cuando ocurrieron los ataques terroristas en septiembre 11, y que es amigo del presidente Trump desde hace mucho tiempo y que se va a unir al equipo legal del presidente Trump. Así lo anunció el abogado del presidente Trump, Jay Sekulow. Dijo en un comunicado, el presidente dice que Rudy es genial, ha sido amigo de él durante mucho tiempo y quiere que este asunto, refiriéndose al tema
de la investigación que hace el fiscal especial Robert Mueller se resuelva rápidamente. Trump enfrenta no solamente la investigación del fiscal especial Robert Mueller, sino que también está la amenaza de investigaciones de fiscales federales de Manhattan que involucran al abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, que además es su confidente. Agentes federales allanaron la oficina de Michael Cohen la semana pasada y eso tiene muy irritado al presidente. ¿Qué aporta, Dori, la incorporación de Rudolph Giuliani al equipo legal para enfrentar estos dos frentes que tiene, la del fiscal Mueller y por otro lado la posibilidad de la investigación en una corte federal en Manhattan? Dos cosas. Primero, tapa agujeros, porque muchos abogados del equipo legal del presidente habían dimitido, habían sido despedidos o sencillamente se habían ido en los últimos 3 meses y hacía falta una figura de peso que el presidente sepa que se va a quedar ahí y va a llevar el caso, que como sabemos además Donald Trump está muy preocupado por este asunto. Y segundo, Giuliani tiene una relación personal buena con Mueller desde hace mucho tiempo y yo creo que este también era un factor que se buscaba. El presidente Trump tiene mucha prisa porque esta investigación termine y lo ha expresado así reiteradamente, la última solo hace 2 días, dijo que espera que en las próximas semanas ya este asunto quede absolutamente liquidado. Y esa es la misma expresión que ha utilizado Giuliani al confirmar al Washington Post que efectivamente va a pasar a formar parte del equipo legal del presidente. Dice que su función es dar un pequeño empujón a Mueller para que zanje la investigación cuanto antes, o al menos zanje la parte que afecta o que se refiere al presidente, que continúen después con esa otra investigación paralela que sería, por ejemplo, el caso del abogado personal de Donald Trump, de Michael Cohen. Y esta sería la conclusión, o al menos sería mi conclusión. La incorporación de Giuliani al equipo legal del presidente está calmando todos esos rumores y posiblemente los está calmando porque también está calmando al presidente Trump sobre que va a despedir a Mueller o, en su defecto, al número 2 del Departamento de Justicia, que es Rod Rosenstein. Desde que empezaron los rumores de que Giuliani se iba a incorporar al equipo legal, rumores que se adecuan a la realidad, que es el momento en el que empezaron las negociaciones entre el presidente y Giuliani para que se incorporara al equipo, estos rumores se han ido acallando. Y además se han ido filtrando otras cosas como que el propio Rosenstein y el Departamento de Justicia le ha dicho al presidente en los últimos días que se quede tranquilo porque de momento no es sujeto criminal de la investigación, que se están investigando algunas cosas relacionadas con su entorno, pero no específicamente él. Que sabemos que era algo que además Donald Trump siempre ha insistido al FBI y al Departamento de Justicia que se lo comunicaran. Y se dice que desde entonces él se quedó bastante más tranquilo. Así que esta parece ser la pieza, lo que no significa que sea verdad. No significa que sea verdad que no sea objeto criminal o no significa que sea verdad que esté fuera de la investigación. Significa que por fin el Departamento de Justicia ha hecho lo que él pedía que se le hiciera. Y esta sería un poco la pieza del puzzle que hay que encajar. A mí me parece más una operación para tranquilizar los ánimos del presidente, para rebajar esos rumores que estaban haciendo mucho daño a la presidencia porque venían del propio Partido Republicano. Se le estaba incluso diciendo que iba a ser el suicidio político no solo de su presidencia, sino del propio partido si despedía al fiscal especial de la trama rusa. Y con esta pieza encajada ahí parece que las cosas se han calmado algo. Además Giuliani es bueno con los medios, crea mucho espectáculo, que también es algo que le gusta al presidente, va a conseguir dominar la retórica y la narrativa por parte del equipo de abogados que estaba muy quemado con todo este tema y eso va a permitir que se pase el foco ahora a la investigación al abogado de Trump, a Michael Cohen, que parece que en este momento es el tema más prioritario y serio dentro de toda esta mega investigación que hay abierta. Peter. Yo discrepo completamente con Dori. O sea, yo creo que este nombramiento es una bomba de relojería. O sea, son 2 superegos y con Trump solo hay espacio para un superego. Entonces, toda esta presencia en televisión, esta capacidad que tiene Giuliani de jugar la política, etcétera, etcétera, va a irritar a muerte a Trump. Porque Giuliani lo que quiere es volver a figurar. Se muere de ganas de volver a figurar. O sea, ha estado fuera de política mucho tiempo. Lo que quiere es figurar. Va a intentar hacer todo para figurar. Va a aceptar todas las invitaciones a todos los shows de televisión. Y Trump se va a encabronar y lo va a despedir. Esta relación no dura. Bueno, vamos a hablar otra vez de Estados Unidos, pero vamos a hablar de Trump específicamente y de una advertencia, Jan, que hace hoy la revista The Economist, que está circulando, que además tiene una portada bastante interesante, como podemos ver, la transformación del elefante de los republicanos a la cara del presidente Trump. Y el artículo es básicamente eso. El artículo habla sobre cómo todos los republicanos y todos los demócratas intentan rehacer su partido a su propia imagen. El artículo dice que Donald Trump ha tenido más éxito que la mayoría en ese sentido. Desde el comienzo, los votantes a quienes hipnotizó en la campaña lo abrazaron con más fervor
de que los republicanos en el Congreso estaban dispuestos a admitir. Continúa el artículo señalando, después de 15 meses en el poder, como explica nuestro informe, se ha hecho cargo de su partido, en un logro extraordinario de un hombre que nunca había vivido en Washington, que nunca había ocupado cargos públicos y que en fecha tan reciente como el 2014 fue donante de los odiados demócratas. Y aquí viene la parte más interesante. Dice, el principio organizador del Partido Republicano de Trump es la lealtad, no como para los mejores presidentes, para quienes la lealtad es un ideal, una visión o un programa legislativo, sino la lealtad a un solo hombre, Donald J. Trump, y a los prejuicios y a la rabia que consumen a las bases de sus votantes, que en ocasiones incluso él tiene dificultades de controlar. Y concluye, en Estados Unidos eso no tiene precedentes y es peligroso. ¿Qué opina usted de esta advertencia que hace The Economist señalando que básicamente rehacer el Partido Republicano a imagen y semejanza de Trump tiene varios problemas y que esa lealtad que quiere Trump es peligrosa porque no tiene precedentes en el sistema americano? Yo creo que el artículo es muy interesante, pero es desmesurado, ¿no? Es decir, le pasa a veces a The Economist, es decir, no estamos ante un análisis real de cuál es la circunstancia del Partido Republicano y su relación con Trump. Estamos en un análisis de Trump y básicamente en un ajuste de cuentas que gran parte yo creo que es cierto, pero que no tiene que ver con la cuestión primera, que es cuál es la relación simbiótica que tiene el presidente en un año electoral, cosa que por cierto no menciona el artículo, con su partido, que además tiene mayoría en el Capitolio en las dos cámaras, con lo cual las peleas realmente son más una cuestión de una sorpresa que de una rutina. Yo creo que hay que mirar un poco en el histórico, ¿no? La primera relación de Trump con el Partido Republicano fue pésima. Lo vimos en la reforma sanitaria, no fue capaz de sacarla adelante, tuvo problemas con los líderes, los trató mal y estos le trataron mal. Acordémonos del enfrentamiento que tuvo con Mitch McConnell, el líder en el Senado, y que al final pues desembocó en una especie de armisticio que a partir de ahí se ha relajado. ¿Qué ha pasado? Yo creo que por un lado uno y otro se han amoldado. Donald Trump ha visto que la gresca permanente con lo que él llamaba el pantano no le sirve, que a él la maquinaria parlamentaria le sirve cuando aprueba leyes y para eso la tiene que tener bien engrasada, y ahí está el éxito, eso no se le puede negar, de la reforma fiscal, que es la mayor reforma fiscal que ha vivido Estados Unidos en 30 años y que la ha sacado con apoyo de ese partido. Al otro lado, a los republicanos también les conviene Trump, porque en este momento en las encuestas sigue, ya es un activo electoral. A Trump le va bien en las encuestas, no está bajando, no en valoración general, que es un indicador muy poco fiable, sino en voto registrado práctico, es decir, votante registrado que luego va a votar. En ese segmento de la población, Trump prácticamente mantiene lo que tenía y en algunas encuestas incluso ha aumentado. Los republicanos son muy conscientes de que en un año electoral presentar una batalla continua con el presidente le va a desgastar a los dos y no les sirve, cosa que no quiere decir que no puedan tener desacuerdos puntuales. Y yo creo que lo que estamos viviendo es una relación simbiótica normal en un año electoral, que lo que ocurre es que sorprende porque es verdad que el punto de partida de Trump era antiparlamentario, era contrario a lo que él llamaba el pantano de Washington, y es verdad que los primeros 2-3 meses ejerció el látigo contra sus parlamentarios y el resultado fue una catástrofe, como vimos en el fin o el intento de poner fin al Obamacare. Con lo cual yo creo que más que ese escenario de pesadilla que dibuja The Economist, lo que estamos es en un momento de bastante normalidad entre un presidente que le va bien las encuestas, en un año donde hay precisamente elecciones, y un partido y un presidente que lo que han encontrado es una forma de convivir y hacer un win-to-win, es decir, que ganen los dos. ¿Qué piensa usted, Dori? Voy a empezar con un dato. 40 congresistas republicanos han anunciado ya en un año y medio que no se van a presentar a la reelección en estas elecciones en 2018.
40. Y esto incluye al presidente del Congreso, al republicano Paul Ryan, año y medio después, 2 años después de tomar posesión. Esto no es normal. Esto no es normal, y menos en un año que no es de elecciones presidenciales, es de elecciones a mitad de mandato, unas elecciones en las que en teoría participa mucha menos gente en Estados Unidos. Sin embargo, se han ido 40 congresistas republicanos. ¿Por qué? Porque el partido ahora mismo tiene demasiada presión, porque muchos de ellos consideran en sus distritos donde ganó el presidente Trump, que no tienen margen de maniobra, y es muy difícil para ellos seguir aplicando sus promesas y agenda política a lo que en realidad se dedican aquí en Washington día tras día, que es tener que defender al presidente de sus tweets o de sus despidos o de otras cosas que no tienen nada que ver con la agenda, con lo cual muchos han decidido, empezando por el propio Paul Ryan, decir que esto ya es demasiado, que así no se puede, van a esperar a que se calme toda esta situación y quizá vuelvan a política después de la era de Donald Trump. Y esa siempre es mi conclusión, que creo que es lo que le falta a este artículo de The Economist. Hay veces que se le olvida al Partido Republicano que Donald Trump también les ganó a ellos las elecciones. Donald Trump ganó a todo el mundo, ganó a los demócratas, ganó a los medios de comunicación y ganó al Partido Republicano, al establishment. Y Donald Trump desde entonces no ha cambiado el chip, porque él recuerda una y otra vez, incluso en los momentos de celebración, cuando se aprueba la reforma fiscal, él recuerda una y otra vez que ganó al Partido Republicano y que él manda sobre el Partido Republicano y que él sigue teniendo el poder, según las encuestas, en todos esos distritos al que pertenecen los escaños de muchos de estos republicanos. Él sigue con este discurso y esta retórica de enfrentamiento constante, y así es muy difícil hacer las paces, o es muy difícil integrar las dos partes. Y a la hora de la verdad, en muchísimos off the records en el Congreso, lo que recuerdan muchos congresistas y senadores republicanos es que Donald Trump no es republicano, o no le consideran republicano. Es el presidente, sí, respetan al presidente, sí, pero hacen este gesto así con los hombros como diciendo, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos que hacer, pero de puertas para adentro no muestran esa unión que en teoría debería haber cuando estamos ya casi a 2 años de la presidencia. Peter, ¿intenta Trump rehacer el Partido Republicano a su imagen y semejanza como propone The Economist? Mira, yo leo el artículo de The Economist como una sentencia escrito con ese cuajo inglés, de una sentencia a los líderes republicanos, y les acusa de cobardía y de haber permitido a su partido a convertirse en un partido que aboga por el nacionalismo, el populismo, la xenofobia, el racismo, antimigrante, anticomercio libre, todas las cosas que el Partido Republicano nunca fue. Acuérdense que este es el partido de Lincoln. Este es el partido de Abraham Lincoln que liberó a los esclavos. O sea, y mira dónde estamos hoy en día. Este partido se ha vuelto la voz. Donald Trump ha dado voz al grito de enojamiento de una clase media, baja, blanca, hombres en particular. Y yo creo que los líderes republicanos viven con un absoluto miedo, no de los demócratas, viven con miedo de su flanco derecho, de que Donald Trump va a apoyar a alguien en el partido que les haga de contrincantes durante el proceso de nominación del candidato. Entonces, hoy en el Washington Post hay un artículo súper interesante que el partido está quebrándose porque hay múltiples republicanos que están en la contienda en varios estados, algunos muy como son espejos de Trump, son como Trump, y algunos son más tradicionales. Entonces el partido no sabe a quién apoyar porque todo el mundo tiene miedo que el presidente se vaya a meter a apoyar al que es más extremista. Mire, yo creo que en esta mesa yo soy el único que vota aquí, ¿es correcto? Entonces tú votas aquí. Bueno, yo te digo una cosa, yo era siempre independiente toda mi vida. Yo me he registrado como demócrata porque no puedo verme en lo que queda de mi vida, yo no puedo ver nunca una situación donde yo votaría por el Partido Republicano que ha permitido que suceda esto. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos después de este corte. Volvemos al programa para hablar ahora de una noticia que viene desde España, que está en todos los medios españoles, pero también en otros medios internacionales, y tiene que ver con el pedido de perdón de la organización terrorista ETA. El titular del País, por ejemplo, dice: ETA lamenta el daño causado y pide perdón a parte de las víctimas. La organización terrorista ETA, que causó la muerte de más de 850 personas en 5 décadas de asesinatos y secuestros y sabotajes, ha pedido perdón. ¿Qué repercusiones tiene el pedido de perdón de ETA, Jan, y cómo lo reciben los españoles?
Bueno, yo creo que entra dentro de un proceso más largo, ¿no? Es decir, en los próximos días se va a anunciar la disolución ya de la banda terrorista y están siguiendo una serie de pasos acordados seguramente con el Ministerio de Interior, y uno de ellos es una petición clara de perdón. Es verdad que además el comunicado no está en el lenguaje habitual de ETA, es el lenguaje alambicado y lleno de lugares comunes, es claro y dice claramente que pide perdón. Yo creo que bueno, es lo mínimo, que llega tarde y que en España no está teniendo mucho impacto en la medida en que ya a ETA se la da por derrotada. Y eso es lo importante. A ETA la derrotó la democracia. ETA no se disuelve porque quiere, sino porque hubo gente que se enfrentó a ella en el frente judicial y en el frente policial, porque hubo gente que se enfrentó a ella en la trama legal que tenía montada y desde el punto de vista legislativo le cortó las alas, y porque hubo gente que se sentó también en condiciones muy duras a negociar con el terrorismo asesino que practicó ETA. Yo creo que es un recordatorio, si hablamos de ETA, del peligro y de los males del nacionalismo cuando rompe con las leyes. Estamos en un proceso terminal, esperemos que se disuelvan rápido y que lo que tengan que pagar con la justicia lo paguen. Tori. Sí, es un escenario perfecto que ha dibujado Jan. El perdón, voy a añadir solo una cosa más. Al perdón le están poniendo peros muchas de las asociaciones de víctimas, porque sí, el comunicado es un reconocimiento del daño y del sufrimiento que han causado, pero después añaden un pero y dicen que solo a ciudadanos, estas disculpas, este perdón, es solo a ciudadanos sin responsabilidad en el conflicto. Y hay muchas asociaciones de víctimas que están interpretando esto como categorizar, establecer categorías de víctimas. Así no es como se pide disculpas, tampoco en un comunicado. Hay otros que consideran que esto es sencillamente una manera de blanquear la historia para enfrentarse a lo que está por venir en los próximos días, que es ese anuncio de la disolución. Incluso hay quienes están pidiendo que muy bien, los perdones está muy bien pedir el perdón y esto era lo que tocaba, pero también ahora tienen que colaborar con la justicia porque todavía hay asesinatos que esclarecer. Pero efectivamente es una situación que está en evolución, estamos todavía en un progreso de esta noticia y de esta situación y vamos a tener que ver qué pasa en las próximas semanas y todavía esas reacciones que están llegando, estas interpretaciones y estos análisis a esta petición, a este comunicado de ETA. ¿Cuál es su interpretación, Peter? Bueno, tengo dos colegas aquí en la mesa españoles, pero yo tengo derechos constitucionales porque soy casado con española. Entonces, mi único comentario es este. A mí me parece súper interesante que esto suceda en un momento cuando España está en una crisis con Cataluña. O sea, hay un simbolismo aquí interesante, que ETA se declara, se disuelve, pide perdón en un momento cuando la crisis española se ha vuelto a otro lado. Era hacia el norte, ahora es hacia al oriente, y parece que siempre el Estado español está ante una crisis de este tipo, independentista, irredentista, y es una pena. Pero lo que sí creo que es una victoria para la democracia española, para un Estado que es moderno, que echa hacia adelante, y espero que esto se oiga tanto en Madrid como en Barcelona y sus alrededores. Pausa para una corte comercial y ya regresamos después al programa. ¿Qué tal? Volvemos al último segmento del programa, esta vez para hablar de la mala semana, el segmento de todos los viernes, así que le pregunto a Joan Martínez, ¿quién tuvo una muy mala semana? Yo creo que tuvo una semana mala, pésima. Raúl Castro, con 86 años, casi 60 años en el poder, perdió la oportunidad otra vez de retirarse y de permitir que su país viva lo que lleva muchos años, muchas décadas soñando, que es una apertura hacia la democracia. En su lugar puso a un presidente títere que está a sus órdenes y que, si se ha distinguido por algo, es por seguir los designios de los Castro. Es una mala semana, triste semana para Cuba, que nuevamente ve pasar una oportunidad de cambio y que augura pues otros 4, 5, 6 años de perpetuación de este poder terrible y ya desgastado totalmente de los Castro. Y para usted, Dori, ¿quién tuvo una semana fatal?
Creo que ha tenido una semana muy mala el abogado personal y lleva varias semanas malas, pero esta es especialmente mala. Esta es la peor. Esta es la peor. Y yo además me arriesgaría a decir que hay pocas personas sobre la faz de la Tierra que han tenido una peor semana que Michael Cohen, que es el abogado personal de Trump, porque además de estar pendiente de una decisión judicial sobre qué va a pasar con el registro de sus documentos, cómo se van a investigar o cómo se van a registrar de manera independiente o a través de sus abogados, además de enfrentarse a potenciales cargos de lavado de dinero y violación de la ley de financiación electoral, que son cargos muy serios y que parece que puede haber pruebas serias para construir este caso. No solo eso, sino que esta semana además, por su actitud ante lo que está pasando, está provocando que haya comentarios de su entorno más cercano y del entorno más cercano del presidente Trump, que están diciendo que les da miedo, y esto es literal, que cante como un canario. Les da miedo que declare en contra de Trump por miedo a ir a la cárcel. Primero, una frase como esa, que además están repitiendo insistentemente, suena a película mala de gángster. O sea que ya estamos en un escenario feo para el propio Cohen, cuando alguien le está amenazando a través de entrevistas de televisión que por favor no cante como un canario. Pero es que incluso escuché hace unas horas en CNN una entrevista al ex abogado que llevó los divorcios del presidente Donald Trump, que volvió a repetir esta frase. Dijo que en este momento están preocupados y el presidente está preocupado porque rompa su pacto de lealtad con el presidente, cante como un canario, y además añadió detalles muy específicos. Dijo que están preocupados que lo haga porque por lo visto Michael Cohen tiene mucho miedo a ir a la cárcel y ser violado por afroamericanos, dijo, lo que está generando una ola de críticas, porque obviamente no se puede decir algo más inapropiado, que escondió, que camufló con determinadas expresiones, pero esto es lo que quería decir, eufemismo. Sinceramente no me puedo imaginar nada peor que estar en casa, Michael Cohen, esperando lo que diga la justicia sobre cuál va a ser tu futuro, y encima ver a tu entorno más cercano de compañeros, colegas y gente que pensabas que estaba en tu equipo diciendo cosas así sobre ti. Peter, la mala semana. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Yo tengo que confesar lo que confesé en la pausa en privado, lo voy a confesar en público. Tengo un enamoramiento político con el presidente de Francia. Me parece una persona extremadamente atractiva políticamente y muy importante que tenga éxito, porque de él depende mucho del futuro de Europa y del Occidente. Pero caramba, tuvo una semana realmente pésima. Primero porque tiene huelgas por todos lados, dado las reformas que está haciendo, y en particular la huelga que más le duele son las huelgas de los trabajadores de ferrocarril, y tienen el sistema de trenes en Francia, y los franceses adoran sus trenes, están muy orgullosos de sus trenes, y tienen el sistema de trenes absolutamente parado. Entonces eso ha creado un caos, por supuesto. La gente no llega a sus trabajos, no llegan, familias no se pueden ver, hombres de negocios no pueden viajar, entonces eso crea un enorme caos. Pero lo que me llamó realmente la atención de su mala semana fue esta entrevista que tuvo con dos periodistas muy importantes, que fue poco de entrevista y más bien un asalto militar, en donde los periodistas se negaron de llamarlo presidente Macron. Lo llamaban constantemente. Cada vez que tenían una pregunta decían Emmanuel Macron, y hacían la pregunta, nunca presidente Macron. O sea, había una erosión de respeto que yo creo que preocupa mucho. Entonces yo creo que para mí Emmanuel Macron, pésima semana. Así llegamos a la parte final de nuestro programa y les agradecemos a ustedes por su sintonía y por supuesto a nuestros invitados por estar aquí en Club de Prensa. En primer lugar a Jan Martínez Arens, el jefe de la corresponsalía del diario El País de España, a Dori Toribio de Mediaset, también de España, y al analista Peter Schechter. Gracias a ustedes, nos vemos en otra oportunidad, que tengan una buena mañana.